un segundo, que estoy aquí escuchando como a 7 Emilios en distintas líneas de tiempo. Bueno, pero es que cuando estaba haciendo la conexión con Facebook, me ponía que le he tenido que hacer una foto, ahora os la comparto. Esta es la página de Facebook, ¿vale? Me dice, pues el título, ¿no? Aceleración y desdoblamiento del tiempo, tal, descripción del Zoom, reunión en Facebook, tal. Me dice, elige dónde publicar su Zoom reunión. Compartir en su propia línea de tiempo. Claro. Me he quedado loca. No puede ser de otra manera. Que nunca antes había encontrado ese menú, de hecho, pero y ese mensaje, digo, madre mía, cuánta sincronicidad. Interesante. Muy interesante, sí. Bueno, pues si os parece a todas y a todos, comenzamos. Estamos grabando, estamos emitiendo en directo a través del grupo de la Escuela 360 de Empieza por Ti. Hoy tenemos un encuentro muy especial porque estamos en colaboración con Acción Consciente, que es un canal un canal que sigue una filosofía para apoyar y aportar todo lo necesario para el desarrollo y crecimiento personal. ¿Es así, Emilio? Sí, correcto. Sí. Vamos en la misma dirección. Estamos todos en la misma, sí, remando. Siempre, es que Acción Consciente, igual que la escuela de Empieza por Ti, pues estamos ahí intentando poniendo a disposición de todo el mundo las herramientas que nos están sirviendo a nosotros, que estamos utilizando nosotros, que ya llevamos experimentando y comprobando que es verdad, que funcionan, a disposición de la gente, a disposición de todo el público, pues para apoyar ese despertar, ¿no? Ese nuevo paradigma en el que estamos metidos y estamos transitando ahora mismo. Bueno, entonces tenemos Acción Consciente, que gracias por esta colaboración. Os pasaremos el contacto de su canal en Odyssey, en Libri TV, que ahora se ha cambiado a Odyssey, para que podáis seguir todos sus contenidos. Y bueno, pues estamos también dentro de la Escuela 360, Empieza por Ti, que al final es conseguir esa transformación dentro de, haciendo un giro de 360 grados, ¿no? Haciendo una visión, una panorámica en 360 grados para que cada uno llegue desde el punto o desde el camino que mejor le venga o de las herramientas que más le puedan ayudar en ese momento o con lo que más resuene. Pero porque al final, lo hablábamos además el otro día, Emilio, ¿verdad? Que da igual la filosofía, la técnica, la herramienta, ¿no? O el pensamiento desde el que vengas, porque todos al final confluyen a lo mismo. Todas las filosofías, todas las culturas nos llevan a lo mismo, ¿no? Y en esto del crecimiento personal, desde el coaching, la PNL, la parte más espiritual, más esotérica, más transpersonal, cualquier tipo de camino que comencemos a andar para ese crecimiento, ese desarrollo, esa transformación personal, nos va a llevar a lo mismo. Así que, sea cual sea, genial, porque lo importante es echar a andar y es empezar a mirarse, es empezar a hacerse preguntas, a cuestionarse. Así que, bueno, pues gracias por estar hoy aquí, por estar en esta tarde aquí en España, en este día en Latinoamérica. No sé si hay alguien más de otra parte del mundo. Muchas gracias por vuestro interés sobre todo y por vuestra participación. Y bueno, os voy a presentar a Emilio, que estamos aquí interactuando. Emilio Martínez, coach onírico y holístico. Bueno, Emilio luego explico el palabra ese que quiere decir. Sí, luego nos explicas. Porque sí que es verdad que estábamos hablando estas semanas pasadas en la escuela sobre los sueños lúcidos, que yo creo que tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar hoy, lo que nos vas a contar hoy, y ha creado bastante interés. Entonces, a Emilio yo le conozco desde hace más de un año, que bueno, iniciamos ahí un proyecto de culturas antiguas, de culturas ancestrales. La vida nos unió, nos puso en contacto a varias almas, a varias personas bellas
seres humanos maravillosos que, bueno, pues con ese latir, con ese sentir de volver a rescatar ese conocimiento ancestral, pues allá nos encontramos, ¿no? Emilio también, bueno, pues tiene una trayectoria ligada, una trayectoria muy larga, de más de 25 años, ligada al mundo empresarial, trabajando para multinacionales, y desde hace un tiempecito, desde hace unos años, pues decidió independizarse y bueno, pues aportar al mundo desde otro lugar a través del coaching. Así que gracias por dar ese paso, Emilio, porque así te podemos disfrutar todos mucho más. No me enrollo, te dejo todo para ti. Gracias por, Vale, por este gracias. tiempo. Pues tomo la palabra. Antes de empezar, ¿hay algún micrófono todavía que está conectado? Sí os pediría, por favor, que los que lo tengáis lo apaguéis, porque si no se acopla. Os quería primero contar un poco la idea de la reunión, cómo sería o cómo va a ser, sobre todo porque se pueden, y de hecho van a suscitarse preguntas, algunas inquietudes sobre lo que pueda exponer. Si os parece, las podéis ir escribiendo en el chat, ¿vale? De forma que mantengamos un poco la dinámica de la presentación para todos y después, si os parece, cuando acabe la presentación, lo que hacemos es entrar un poco en debate o en preguntas que hayáis formulado o las que se os ocurran en el momento de acabar la presentación de viva voz. Lo podéis hacer o escribiéndolas o diciéndolas, ¿vale? Sandra se encargará un poco de eso, de gestionar las preguntas para que las pueda ir resolviendo o respondiendo, mejor dicho. Y luego, si nos queda tiempo y no os habéis cansado mucho, pues vemos. La idea es que dure aproximadamente en torno a 1 hora 45, 2 horas, más o menos, ¿vale? La persona que tenga que irse antes, bueno, como está grabado, lo podrá ver, pero normalmente ese tipo de Zooms pueden ser de 4 horas o de 5 horas, pero evidentemente también tenemos que limitar un poco el tiempo porque si no al final la información es excesiva y también de alguna forma se pierden cosas. Explicar en un Zoom de 1 hora, 1 hora y media el desdoblamiento y todo lo que tiene que ver con aspectos de la física cuántica, bueno, podéis imaginaros que no es sencillo y además es imposible el poderlo contener todo en un espacio de tiempo tan limitado, ¿no? Normalmente este tipo de informaciones, yo he realizado algunos talleres que cogen como mínimo, toman como mínimo un tiempo de fin de semana, es decir, porque ya entras en detalles más específicos de todas las pinceladas que vamos a ver en esta presentación, que es mucho, que hay mucho contenido, pero evidentemente desarrollarlo todo pues no nos va a dar tiempo, ¿vale? Entonces lo que haremos será pasar un poco por encima en todos aquellos conceptos que sean relevantes y que os den sobre todo una información y la mayor claridad posible de lo que es este concepto, porque se trata de hacer algo aparentemente complejo, hacerlo sencillo, porque si no al final tampoco nos sirve, ¿no? Entonces se trata de que nos podamos servir de esa información para que la podamos aplicar a nuestro día a día de la mejor manera y sobre todo nos ayude en todo el proceso que estemos haciendo y que nos centremos en él, ¿no? Así que si os parece voy a empezar con una presentación. Quería decir algo también, porque antes lo decía Sandra, sobre el tema de que confluye todo ahora, en cierto modo, como un cambio de paradigma. Es cierto que estamos en una era ahora que se ha iniciado de Acuario, en donde de alguna forma pues, los movimientos astrológicos también tienen muchísimo que ver en todo lo que es el devenir de la historia y también de la sociedad, el ser humano y por consiguiente también en lo individual, por supuesto, ¿no? Pero es cierto que ahora estamos todos viviendo un momento mucho más acorde a nivel de frecuencia con todo lo que de alguna forma nos empuja a un proceso, ¿no? Nada más tenemos que ver fuera qué ha estado pasando y qué está pasando para que de alguna manera cada uno lo vive o lo va a vivir de una forma distinta, pero no cabe duda de que es como una especie de proceso de parto cósmico en el que cada uno de nosotros, bueno, pues va a sentir determinadas llamadas y va a tener que abocarse a determinados procesos. Unos con más dificultad, otros con menos dificultad, pero al final se trata de ir buscando esas herramientas de un lugar o de otro que nos permitan que eso se pueda dar, ¿no? Antes a Sandra le comentaba el significado de la palabra apocalipsis, que es una palabra griega que ha estado muy denostada porque se ha asociado siempre al final del mundo, a cataclismos, a cosas que no son muy positivas, ¿no? De hecho, la traducción de Apocalipsis es revelación, en el sentido de que todas las cosas ahora están disponibles.
Hasta hace poco todas las religiones seguían un patrón independiente, eran más proclives a pelearse y a, de alguna forma, tener información controvertida unas de otras, pero al final todo eso está confluyendo en que el cuerpo de todas estas doctrinas, tanto religiones como doctrinas secretas, información de todas las culturas ancestrales, se está dando cita en una única forma de verlo, que es el proceso evolutivo del ser humano. Este es digamos, el fundamento de lo que sería esa palabra y lo que está sucediendo ahora, que es muchísimo más relevante a ese nivel. ¿Ok? Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla y empezamos con la presentación. ¿Se ve? Sí, Sandra, Emilio, ¿sí? se ve Venga, perfectamente. vale, adelante. Bueno, esta es una imagen que me gusta mucho de una película que es 2001 y sobre todo la he rescatado por la mirada, ¿no? La mirada de sorpresa, la mirada de revelación, la mirada de que algo se está mostrando, ¿no? Y es un poco en lo que quiero llamar la atención antes de empezar, porque normalmente tenemos siempre la ilusión, por decirlo así, de percibir las cosas de una forma que tiene que ver con lo que mejor nos convenga. Esto quiere decir que en función de nuestros patrones, en función de nuestras creencias, en función de nuestra cultura, muchas veces nos encasillamos en determinada información que suele ser hipnótica y nos estamos perdiendo otras cosas por no abrirnos justamente a lo nuevo o a lo diferente. Y bueno, como decía Marcel Proust, el único viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Esto es una llamada de atención muy, muy importante, ¿no? Sobre todo porque muchas veces tenemos cosas delante de nosotros que por un condicionamiento determinado no estamos viendo, no estamos percibiendo, no nos abrimos al sentir, no nos abrimos a dejarnos sorprender y muchas veces la cabeza pues manda mucho más que el corazón o la intuición, podríamos llamar intuición, ¿no? Que es una palabra que se entiende mejor también y no tiene ninguna connotación más allá de esa, ¿no? De percibir aquellas cosas que para los sentidos físicos pues no están disponibles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ese es un aspecto divino que cada vez que lo cultivamos y que trabajamos determinados aspectos, se va desarrollando mucho más. Es muy importante quedaros con esa palabra porque va a estar presente un poco también en la presentación de cara a lo que este hombre, el físico francés, Jean-Pierre Garnier-Mallet, postula dentro de lo que son todas sus ponencias, talleres y cursos. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ese es este señor, Jean-Pierre Garnier-Mallet. He puesto aquí dos imágenes antes de empezar con el texto, porque me parecen muy interesantes para que podamos hacer ya algunas conexiones con lo que él sostiene sobre el entrelazamiento cuántico y lo que es el desdoblamiento del espacio-tiempo, en donde el pasado, el presente y el futuro se representa de la forma que estáis viendo aquí, desde un punto de vista científico. No voy a entrar, y además tampoco tengo conocimientos al detalle para especificar qué es todo esto, pero sí está demostrando o está queriendo demostrar que todo en el universo es curvo y que tiene un movimiento de vaivén y que no es estable, es decir, que está en movimiento constantemente. Entonces, esto representa ese desdoblamiento de los tres espacios-tiempo que tienen que ver, como digo, con el pasado, el presente y el futuro, que se autorregulan a sí mismos dentro de esa variable no lineal. No olvidemos que nosotros tenemos un tiempo lineal, pero el universo no entiende de este tiempo que nosotros hemos acordado en esta realidad física. Inmediatamente debajo, si ves esta otra imagen más pequeñita, esto es el caduceo de Hermes o Mercurio, también de Asclepio, que es digamos, el regente de la medicina en la mitología griega. Y si veis, es un caduceo con dos serpientes que se entrelazan, que están de alguna forma ascendiendo. Hay cierta similitud, ahora veremos más similitudes todavía, entre esta información de los antiguos. Además, podemos decir ya que este caduceo de Hermes, que es también el dios griego Hermes, que es el equivalente al dios romano Mercurio, es apodado mensajero de los dioses.
Es decir, no es baladí que tenga esta denominación, este arquetipo, que además tiene en su casco unas alas y en sus zapatillas también. Esto puede demostrar o puede de alguna forma indicar que es un dios que se desplaza a altas velocidades. En ese sentido, estamos hablando de una información que ya estaba presente en el mundo antiguo, porque este señor no ha inventado nada, lo único que ha hecho es a través de sus descubrimientos tratar de ir constatando informaciones nuevas a nivel científico de cosas que se pueden medir con relación a culturas antiguas, donde profundizó en gran medida con el universo griego. Hay otros también, pero él rescata un conocimiento del universo griego, sobre todo de la mitología y del alfabeto, donde empieza el alfa y el omega, y a través de una serie de investigaciones llega a la conclusión de que dentro de este alfabeto y dentro de estas deidades mitológicas o arquetípicas se hallan unas ecuaciones que tienen que ver con el desdoblamiento del tiempo. Entonces es harto interesante que, bueno, que actualmente se pueda empezar a constatar desde un punto de vista científico todo aquello que durante mucho tiempo en la antigüedad se ha venido haciendo, porque han estado mucho más conectados posiblemente a esa fuente de conocimiento que a través de todo este tiempo y de la, digamos, socialización e industrialización del planeta, pues se ha ido perdiendo, ¿vale? Entonces se trata de rescatar también esta información porque, como él dice, es un principio vital. Es decir, todo el mundo tiene su contrapartida energética que está funcionando en otros espacios-tiempo y con la que nos podemos comunicar. Y ahora vamos a ver un poco de qué forma lo estamos haciendo, de qué forma esa parte también está interactuando con nosotros constantemente y por qué todo este conocimiento antiguo es de inmenso valor rescatarlo para poderlo aplicar al día a día y tener una realidad, un presente y una precipitación de acontecimientos lo más afín a lo que deseemos, que de eso se trata, ¿no? Bueno, aquí podemos decir que, como él postula, entre dos tiempos perceptibles, es decir, entre un instante y otro, que nosotros vivimos en nuestra realidad ordinaria, se halla un tiempo imperceptible que tiene una energía disponible infinita. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el ejemplo podría ser la luz estroboscópica de las discotecas, ¿no? Cuando estamos en un lugar en donde hay una luz que se emite a nivel de flash, estamos viendo secuencias como si fuesen fotogramas. No estamos viendo una continuidad de la información porque lo que pasa es que mientras no hay luz, hay un movimiento, pero realmente este movimiento no se percibe porque está en oscuridad y cuando vuelve a haber luz se percibe un movimiento en el que parece que ha habido un decalaje de tiempo entre un movimiento y otro. Esto podría ser un ejemplo para poder entender un poco más a qué se refiere este señor. Es decir, ese tiempo es tan rápido que evidentemente nosotros no lo estamos percibiendo, tiene que ver con el intercambio de energía a través, sobre todo, del pensamiento. Entonces, tenemos que abrirnos a esa posibilidad de que mientras estamos aquí a nivel presente, están pasando otras cosas también en otros espacios-tiempo que tenemos la posibilidad de poder de alguna manera vincular o poder de alguna forma interactuar, mejor dicho, con ella, ¿vale? Hay un punto importante que quiero resaltar porque tiene que ver sobre todo con lo que he contado con esa parte estroboscópica de que está en sombra, ¿no? La materia oscura, que así se le llama a un espacio que ocupa aproximadamente, no sé si es el 93, 95, pero bueno, es prácticamente la totalidad. En principio se creía que era espacio vacío, es decir, que no había nada entre un planeta y otro, entre una galaxia y otra, entre un universo y otro hay espacio infinito, pero ese espacio infinito que aparentemente está vacío, la ciencia ha llegado a la conclusión de que está lleno. Y está lleno de una materia que se le llama materia oscura o energía oscura, que es la que parece ser que cimenta e interconecta toda la información cósmica que se mueve a través de los elementos físicos. Es decir, es como una especie de pegamento que hace que todas las órbitas de los planetas, todo lo que de alguna forma está en movimiento en el universo, siga así con ese orden y ese concierto. Entonces es como si hablásemos también del ADN, que ha sido llamado hasta ahora ADN basura, en el que según la ciencia solamente era válido entre un 5 o 7% y el resto pues no servía para nada, ¿no?
Se ha descubierto a través de muchísimas informaciones, por ejemplo, del señor Lipton, que es un biólogo molecular, y tiene que ver todo esto con la epigenética, es decir, cómo aprendemos, cómo aprende nuestro cuerpo, nuestro universo del exterior e interactúa, que esa parte de ADN que aparentemente es basura, es un ADN que aprende, es un ADN que tiene una conexión espaciotemporal distinta a la que estamos acostumbrados en la precipitación física. Volvemos a cómo es arriba, es abajo, ¿no? Si en el universo esto es así, en el ser humano también ha de serlo, ¿no? Y este dato que os doy aquí de la materia oscura, igual que el de la epigenética del señor Lipton, son datos científicos que se pueden constatar. Siempre podéis, de alguna forma, referiros a estas informaciones que estoy dando para poder tener un poco más de ampliación. Todo aquello que esté en duda o tengáis de alguna forma pues, alguna controversia con la información, luego la podemos ampliar más y la podemos de alguna forma desvelar, o sea, entrar más en detalle, ¿vale? Hay un aspecto también muy importante que él le llama parasitaje. El parasitaje tiene que ver en gran medida con nuestros pensamientos polutivos. De hecho, ni los pensamientos ni las ideas realmente están dentro del cerebro. Nosotros los captamos del exterior, y toda esa información que está en un universo cuántico, llamémosle inconsciente colectivo, materia oscura del universo, mundos de Atzilut, de la Cábala, todo lo que de alguna forma tenga una correspondencia con el aspecto más grande por encima de nosotros, está siendo captado. Entonces, captaremos un tipo de pensamientos, no me gusta llamar positivos ni negativos, pero más adecuados o menos adecuados en función también de cómo estemos nosotros por dentro, cuál ha sido nuestro trabajo personal, cómo estamos a nivel anímico, cómo son nuestras relaciones, cómo vamos por la vida, si nuestra actitud es una actitud positiva o estamos culpando a los demás, etc. Eso que estamos generando de salida es un boomerang de vuelta. Y a esto él le llama el parasitaje, es decir, todo aquello que se nos queda pegado, incluso otros pensamientos que también por afinidad se adjuntan a nosotros y que están de alguna manera haciendo que en nuestro día a día o en nuestra cabeza haya esta cháchara, muchas veces, que en algunas ocasiones no podemos parar solamente a través de una relajación profunda y la meditación, que es el punto, digamos, de entrada al más absoluto presente. Y ahí es algo de lo que hablaré también después respecto al tema de los espacios-tiempo. Estamos hablando de una meditación y una relajación, por eso nos deja donde nos deja, si la hacemos bien hecha, porque nos abre totalmente el espacio-tiempo al presente, y desde ahí es donde se están operando todas las acciones que nos puedan precipitar luego hacia los futuros. El tiempo no es lineal. Esto, bueno, aunque aparentemente sea lineal, solo es percibido como lineal, y al ser percibido como lineal, el motivo es porque estamos en una brecha nosotros física de espacio-tiempo, y nuestros sentidos también han sido abducidos a lo largo de la historia por determinados poderes fácticos y por información sesgada, ocultada y que no ha sido clara para que podamos decidir por nosotros. Vuelvo a referirme a los antiguos. Ahí es donde de alguna forma podemos entender que desde los principios de la humanidad esto ha sido conocido, y hoy por hoy sigue todavía vigente, a lo mejor en sociedades secretas o en determinado tipo de, digamos, de asociaciones o de personas que se dedican a hacer trabajos con esta información, que es perfectamente válida y eficaz. Ahí tenemos elementos como la cábala, la numerología y otra serie de herramientas que nos ayudan a conectar con esta energía, ¿no? Este dato también es muy interesante y es lo que de alguna manera, bueno, podría de alguna forma constatar un poco por qué este señor dice que los pensamientos y las ideas no están, no solo ese señor, sino otras culturas esotéricas también lo dicen, pero no están dentro de nosotros, porque la información, según se ha podido medir, de una idea o de un pensamiento se recibe en el cerebro como 0,5 segundos antes de que seamos conscientes de esa información. Es decir, aquí él postula que esto tiene que ver con la apertura temporal.
Y eso tiene que ver con las intuiciones, las corazonadas, información que me llega incluso antes de que me haga preguntas, pero realmente me las estoy haciendo en otro espacio-tiempo, y de ahí la velocidad en la que parece que se anticipa el futuro a un presente. Pero realmente estamos interactuando en donde hay un tiempo imperceptible, que es lo que estaba contando al principio, en la primera línea de esta presentación, en donde estamos accediendo a la información a preguntas que nos estamos haciendo a nosotros mismos en otro espacio-tiempo. La diferencia es que en ese espacio-tiempo la velocidad a la que estamos procesando esa información, que es una velocidad superior a la velocidad de la luz, recordemos a Mercurio con sus alas y con su casco alado también, está permitiéndonos acceder a potenciales futuros aún no precipitados. Y lo que hacemos es precipitarlos en función de nuestra actitud y nuestra posición respecto a las cosas. Pasado, presente, futuro, entendido también desde la óptica del curso de milagros o de cualquier religión que tiene que ver además con un aspecto trino, sobre todo, no solamente la católica, sino tantas otras, estamos hablando de un misterio de la Trinidad que bien podría ser, según dice también ese señor, el desdoblamiento del tiempo y nuestra ubicuidad en ese pasado, en este presente y en ese futuro en donde no hay separación, sino solamente una interactuación, y hay que conocer las claves. Aquí os pongo unas imágenes que son también interesantes. Aquí está primero la imagen de la que os hablaba, ¿no? de pasado, presente y futuro, del desdoblamiento del tiempo de Garnier Mallet. Esto de aquí debajo, para los que no lo conozcáis o no hayáis podido verlo personalmente, esto se suele dar en Inglaterra, es un crop cycle, es un círculo de las cosechas. Normalmente surgen, bueno, espontáneamente, de la noche a la mañana, tienen grandes extensiones. Yo he estado dentro de alguno de ellos y os puedo decir que a lo mejor el círculo que se ve aquí es un círculo que puede tener a lo mejor 8 o 10 metros de diámetro, con lo cual esto puede ser de entre 100 y 150 metros de un lado a otro. Y si os dais cuenta, la imagen que queda aquí grabada en este círculo, pues es muy parecida a lo que de alguna forma se ha descubierto a nivel científico sobre el movimiento del entrelazamiento cuántico, ¿no? Esa es una imagen, ¿no? Aquí abajo vemos a Hermes Mercurio otra vez, ¿no? Con sus alas y los caduceos, donde de alguna forma, bueno, pues da a entender que por lo menos puede volar, ¿no? Y cuando se habla de salir volando, quiere decir que vas a altas velocidades. Esta otra figura es también muy interesante, es una figura cabalística, de un árbol cabalístico multiplicado, es decir, con diferentes aspectos, no solamente el famosamente conocido de las 10 sefirá, ¿no? Del árbol sefirótico con 10, sino que tiene varias esferas más porque se multiplica. Y si os dais cuenta, pues también está lleno de unos círculos concéntricos que evocan y recuerdan en cierto modo también a lo que venimos viendo en las otras imágenes. Perdón, que se me ha ido. Vale. Y aquí tenemos también otra vez Hermes Mercurio, y si os dais cuenta, pues esta estructura también que está en estas imágenes, pues tiene mucho que ver tanto con la central como con las otras que estamos viendo. Y aquí hay una estela que puede ser precelta o íbera o celtíbera, en donde también de alguna forma se ve el entrelazamiento de las serpientes. Luego veremos también que eso tiene que ver con Ida, Pingala y Sushumna, que son el entrelazamiento de las dos energías, digamos, masculino-femenina, que se entrelazan a través del canal central de nuestro cuerpo, que se le llama la Kundalini, también por eso es una serpiente, y que asciende de forma entrelazada. Evidentemente, cuanto mejor trabajo se hace con esta ascensión de la energía interna que tenemos a nuestra disposición, más posibilidades de conexión en ese entrelazamiento cuántico del que estaba hablando, ¿vale? El doble, por definirlo, porque claro, al final nosotros como seres humanos pensantes en 3D, lo que hacemos normalmente es tratar de encasillarlo todo, pero le tenemos que dar forma para poder entender los conceptos, y he tratado de hacerlo un poco de la mejor manera. Ahora vamos a ver un vídeo. Quiero poneros un vídeo que es un vídeo corto, son 4 minutos, pero antes de entrar un poco más a hablar del doble, quién es y cómo funciona, es importante el entender un poco más qué es la física cuántica.
Este vídeo es del doctor Quantum, es un vídeo animado, es como unos dibujos, pero está hecho por científicos para explicar lo que vais a ver ahora, que es el experimento de la doble rejilla, ¿vale? Entonces voy a conectar con él. No se está viendo. Ah, ¿no? No. Gracias por avisar. A ver, pues yo pensaba que lo estábamos viendo. Un segundito, a ver si... Quizá tengas, Emilio, Dejo de compartir. dejas de compartir y compartes el vídeo, sí. Ahora creo que sí. Vale, ahora ya sí, me parece que sí. Perdón, ya vamos. Voy a ponerlo desde el principio. Ahí voy. Ahora no se oye, No se Emilio. escucha. No se oye nada. ¿No oís ahora? No se oye, se ve, pero no se oye. Vaya, a ver cómo lo podemos hacer. Tienes que darle al final una opción para compartir el audio también. Sí. Cuando compartas pantalla de nuevo. Compartir el audio también, y esto lo tengo en... Deja de compartir. Sí, Deja de compartir. vale. Y ahora, compartir voy a pantalla. compartir en la parte de abajo, te viene como Sí. un cuadradito chiquitito. Compartir sonido, compartir Eso es. sonido. Vale, a ver si ahora por fin. Y ahora compartes. ¿Ahora se ve? ¿Se ¿Lo estáis ve? viendo? Se ve. El experimento de la doble. ¿Se ¿Lo veis el escucha? vídeo? Ahora, sí. Venga, vamos ahora sí. Ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero,
Los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... Bueno, interesante, ¿no? Interesante ver que lo que vemos, pues... Epa, perdona, este se me ha quedado ahí. Un segundito. No exactamente la mecánica cuántica, sino una versión 2.0 de la mecánica cuántica, que son las teorías cuánticas de campos, que... Ya, perdón, es que me ha saltado el otro vídeo. Bueno, interesante, decía que interesante comprobar que lo que aparentemente vemos pues no es tan claro como lo que nos demuestra la física cuántica, ¿no? Aquí estamos hablando sobre todo de la onda y la partícula. Y esto es lo mismo que postula también Garnier-Mallet, en el sentido de que nosotros en el universo físico somos partícula, pero que evidentemente tenemos una contrapartida en onda. Esta onda sería realmente lo que nosotros, o lo que este señor llama el doble cuántico, es decir, esa parte nuestra que se cuela por las dos rejillas, que realmente tiene una multifunción a nivel de espacio-tiempo, que no está localizado realmente. Y si esto funciona en el mundo subatómico y nosotros somos átomos y somos partículas, no olvidemos que estamos conformados de todo eso, aunque la apariencia que tenemos es de un cuerpo físico, que es también un aspecto ilusorio de percibir la realidad, todo eso de alguna forma se desdobla ahí y se desdobla en espacios, pues como ahora veremos también, como puede ser el espacio onírico, sobre todo, ¿no? En donde ya tenemos una percepción de lo que somos mucho más grande, y cuando entramos en espacios de sueños lúcidos, sobre todo podemos tener más clara esa conexión o tener más claro realmente nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Desde otro punto de vista. Para continuar con la presentación, vamos a hacerlo desde aquí, a la diapositiva que teníamos seleccionada. Después de ver este vídeo, bueno, pues el doble somos nosotros mismos, exentos de la neurosis de la forma, materia-partícula, como decía, y proyectados en energía onda. Para entenderlo mejor, por eso he querido poner ese vídeo. Somos en otro espacio-tiempo, en una potencialidad cuántica, es decir, en un aspecto de vibración, y esto quiere decir que tenemos a nuestra disposición todas las probabilidades.
No obstante, estas probabilidades, bueno, pues van a depender mucho de lo que decía al principio, ¿no? De qué pensamos, de nuestra trayectoria en este plano, de nuestras neurosis, de todos los pesos que hayamos ido acumulando a lo largo del tiempo y de lo que lo que hayamos construido como creencias, ¿no? Como creencias alrededor de nosotros, que como hemos visto antes en el vídeo es muy interesante cuando realmente los científicos empiezan a observar a la partícula se convierte, empiezan a observar a la onda, se convierte en partícula. Esto es muy curioso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues estamos viendo que realmente en la materia se impacta a través de la conciencia. Si no hay conciencia, no hay precipitación en la materia. Es decir, estamos co-creando constantemente en nuestro universo potencial alrededor nuestro en base a dónde estamos nosotros, en base a de qué estamos proyectando, ¿no? En cada momento, en cada lugar, y bueno, pues cuál es el parasitaje y toda la carga bio-neuroemocional que podamos llevar encima, ¿no? Tanto a nivel de enfermedad como a nivel de traumas o a nivel de cualquier elemento que cada vez que es removido, trabajado, pues de alguna forma permite que esta conexión sea más cristalina y más clara, ¿no? Que la información que se recibe sea más entendible y sobre todo nos impulse y nos ayude en los procesos. Durante la noche han podido medir, ya no solamente a través del sueño lúcido, sino a través también de los experimentos de Garnier-Mallet, que durante la noche soñamos normalmente en torno a 110, 140 minutos. No estamos soñando toda la noche y tampoco es un sueño, digamos, concatenado. Podemos soñar 15 minutos, podemos no soñar en un tiempo determinado, volver a soñar otros 20 minutos, despertarnos a ir al baño y acordarnos automáticamente de un sueño que hemos tenido, volver a dormir y a la mañana siguiente acordarnos de otra parte del sueño que ha seguido después del que estaba interrumpido. Es decir, son momentos intermitentes donde REM quiere decir en inglés, para los que no lo sepáis, Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento rápido de los ojos, que es cuando realmente se supone que estamos haciendo una interfase, podríamos llamar algo así, ¿no? Es decir, cuando de alguna forma esta otra versión o nosotros en otro espacio-tiempo o esta energía cuántica, esta energía de onda, llámale como quieras, choca con nuestro aspecto, nuestro espacio físico y lo que estamos haciendo ahí es un backup de información, ¿vale? Estamos actualizando información y estamos actualizando futuros potenciales durante la noche en función también de cómo ha sido nuestro día. Yo cuando hablo siempre de sueños y análisis de sueños o trabajo con los sueños, siempre digo que no hay separación entre el sueño y la vigilia y el sueño. Una cosa se retroalimenta a la otra. Cada vez que yo tengo una mejor y mayor experiencia en mi vigilia, en mi día a día, mis sueños son de mayor calidad porque estoy cada vez afinándome más como un diapasón a mi verdadera versión cuántica. Si yo en el sueño también hago determinados trabajos a nivel onírico que tienen que ver con los sueños lúcidos y las antesalas o algunos procesos de viaje astral, yo también estoy precipitando o ayudando a precipitar en el espacio de vigilia aquellas cosas que sean para mi más alto bien, es decir, lo mejor para mí y para los que estén alrededor de mí, ¿no? Entonces este sería un poco el concepto, es decir, no separar con un cartabón la noche y el día, sino tratar también de estar muy atento a lo que nos pasa durante la noche, a lo que soñamos, a qué tipo de sensaciones tenemos, cómo nos sentimos al día siguiente y sobre todo entender un poco por qué, es decir, cómo ha sido nuestro día anterior, cómo hemos estado y eso nos va a ir permitiendo sobre todo afinarnos con esta energía, con esta frecuencia. Durante el día, de tiempos imperceptibles, como decía al principio, puedo recibir intuiciones, corazonadas, respuestas geniales que vienen sopladas de mi otro yo, ¿no? Estos famosos eureka que solemos tener, estas tomas de conciencia, estos, bueno, pues se le llama de todo tipo, ¿no? Epifanías, satoris, samadhis, todo este tipo de estados en los que de alguna forma pues nos sentimos geniales y que estamos llegando a determinadas conclusiones ya y a una claridad, muchas veces vienen durante la noche y por la mañana nos levantamos diciendo, ostras, la famosa frase, voy a consultar con la almohada, ¿no?
tiene que ver con esto también, ¿no? Entonces, bueno, en esos dos espacios, el sueño, por antonomasia, porque además soñar es un principio vital. Podemos estar sin comer días, podemos estar sin beber días, pero no podemos estar sin dormir mucho tiempo. Es decir, se aguanta más sin comer y beber que sin dormir. Llega un punto en el que si no dormimos, si no hacemos esta conexión, morimos. Es decir, es absolutamente vital el hecho de que podamos soñar, porque es cuando realmente estamos cargando pilas en esta versión pues, física en la que estamos, ¿no? No sé si sabéis que alrededor de 60.000 pensamientos diarios son los que tenemos, tanto conscientes como inconscientes. Estos pensamientos generan futuros potenciales. Jean-Pierre Garimalé dice que desde el año 1984, y ahora veremos qué tiene que ver el Sol con todo esto también, y tras una potente explosión solar, unas llamaradas solares de primer orden en ese año, esos potenciales están cada vez más disponibles y se hace necesario pensar adecuadamente para corregir pues, esas disfunciones que ya estamos experimentando de una manera clara, ¿no? De hecho, la urgencia, ¿no? Que de alguna forma estamos sintiendo en todo lo que se está precipitando, que no es que se precipite ahora de forma mágica, sino que es la explosión de toda la acumulación de pensamientos forma que también se han ido dando a lo largo del campo energético y campo cuántico. El pensamiento forma también es un concepto que acuña un tal Rupert Sheldrake, que es un hombre que escribió un libro muy interesante sobre los campos morfogenéticos. Este señor lo que postulaba es que cuando muchas mentes, la famosa masa crítica, ¿no? Cuando muchas mentes están co-creando y pensando en determinada dirección o en determinado concepto, eso llega a un punto en el que adquiere un matiz de solidez, es decir, no una solidez física como la conocemos, sino una solidez energética a la cual se puede acceder y se pueden precipitar esos futuros potenciales que están ahí cada vez más condensados, ¿no? La humanidad ha ido y estamos yendo como estamos yendo, y estamos en un periodo que los hindús también llaman el Kali Yuga, que es un momento en el cual, bueno, pues es una precipitación enorme de toda esta información acumulada a nivel de pensamientos a lo largo del tiempo, ¿no? Nuestro doble, es decir, lo que los antiguos llamaban los dioses, que ahora lo veremos también, ¿no? Dios es una expresión que se ha utilizado para al final denominar a la divinidad, ¿no? Pero esa deidad o ese Dios a lo que los antiguos se referían era a su propio doble en otro estado de consciencia. Por eso hablaban de los dioses, más de uno. No es que fuese una religión politeísta, ni tiene que ver con lo monoteísta, ni entramos en disquisiciones religiosas que todas son perfectamente respetables y perfectamente digamos, legítimas, ¿no? Pero si hablamos de un concepto filosófico que tiene que ver en cómo los antiguos llamaban a los dioses, que eran muchos, y trataban de definirlos arquetípicamente, a través de mitos, a través de arquetipos y a través de figuras que estaban de alguna forma mostrando una manera de actuar, una manera de proceder y una energía intrínseca detrás de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, este doble energético, esta visión energética nuestra, de esta versión nuestra energética, en digamos, interfase de la noche, trata de neutralizar en gran medida todo aquello que nosotros no estamos siendo capaces de poder gestionar, ¿vale? Porque nos sobrepase, porque nos embriague en exceso, porque no tengamos en ese momento las herramientas. Entonces, a través de esta interfase del sueño, está de alguna forma tratando de actualizar los mejores potenciales disponibles para nosotros con el objetivo de cuidarnos, es decir, de que de alguna forma haya cierta asistencia, ¿no? Esto se ha llamado el ángel de la guarda, el Espíritu Santo, la divinidad, cualquier tipo de definición que le podamos dar desde una óptica religioso, esotérica, filosófica, al final está tratando de explicar un fenómeno que es energético y está tratando de explicar de un fenómeno que es una ley
natural, es decir, es un principio vital, ¿vale? Por eso es tan importante que tratemos de estar en la presencia y tener los pensamientos más positivos posibles. Se cambió, como él dice, en la antigüedad, el hecho de no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pero en el inicio era no pienses en hacer a otro lo que no te gustaría que él pensara en hacerte a ti. Entonces, todo lo que vino después es piensa lo que quieras, ¿vale? Aunque actúes bien, pero piensa lo que quieras. Y este, digamos, proceso de pensar lo que se quiere, que parece que no tiene una afección, es de alguna manera lo que nos está llevando o nos ha llevado también a una situación planetaria como la que tenemos, ¿no? Cambiando nuestra actitud de pensamiento, ya no solo hacia los demás, sino sobre todo en principio hacia nosotros mismos, evitando esa hipocresía mental, que es la parte más compleja, porque el pensamiento generalmente, si no está entrenado, es como un caballo desbocado, ¿eh? De repente no sabemos por qué pensamos qué cosa, pero al no estar entrenado estamos captando pensamientos de alrededor de nosotros que muchos de ellos no tienen que ver con nosotros. A veces seguro que os habéis sorprendido más de una vez pensando según qué cosa que os viene a la mente y que si lo analizáis no está concatenado con nada que en ese momento estéis teniendo en mente, sino que de repente aparece un pensamiento. Esto es lo que es importante prestar atención, ¿vale? Tú puedes pensar algo, pero la idea es no creerte eso que estás pensando si es un pensamiento que tienes que desechar. Esto es lo importante. Y cambiar automáticamente la actitud del pensar, ¿ok? Esa sería un poco la manera de poder gestionarlo. Aquí tenemos otra vez lo que os decía al principio, es decir, tenemos al caduceo, a Hermes Mercurio, como veis, y abajo es una figura también hindú, en donde, bueno, pues se ve, como os decía antes al principio, Ida Pingala y Sushumna, que es también como las tres coordenadas espacio-tiempo. El saber ancestral, por hacer una pequeña pincelada con eso, cuando hablamos de augures, de augurar, son realmente consultores de sueños. Estos personajes trabajados, podríamos llamarles hoy por hoy chamanes, en aquella antigüedad eran augures, son los que pronosticaban y asesoraban a reyes, emperadores, faraones y líderes de todo tipo a través de sus visiones oníricas o enteógenas, a través de plantas de poder o otro tipo de sustancias psicotrópicas o psicodélicas, ¿no? ¿Qué hacían con esto? Bueno, pues conectaban con esa versión, digamos, energética en otro espacio-tiempo y son los que asesoraban muchas veces para presentar batalla o para conquistar un lugar o para hacer determinadas acciones. Eran los que aconsejaban a los líderes de cuándo y cómo sería más, la palabra era, no recuerdo muy bien ahora, sería más positivo, ¿no? Sería más propicio, exactamente, sería más propicio hacer una cosa o hacer otra en función de estos consultores que tenían más de místicos que de estadistas, ¿no? Aunque también tenían estadistas, pero esta parte era muy importante para ellos, ¿no? Se remitían mucho a los sueños y a todo lo que tenía que ver con la información del otro lado. Consultaban con los dioses, sus dobles, para conocer futuros potenciales propicios para las acciones a emprender. Y podemos deducir que los grandes imperios, pues como Roma, Persia, Egipto, etcétera, todos los demás, se sirvieron de algo más que de estrategia. Es decir, había, pues, en cierto modo, una ayuda de ese otro lado para poder contar con toda la información posible, no solamente la física, sino también la energética. Todas las culturas ancestrales, y ahí vamos un poco al tema del sol y el por qué, han otorgado al sol un papel preponderante en su impacto social, económico, espiritual y evolutivo. Es decir, el sol, para la mayoría, si no todas, yo diría que todas, de una forma o de otra, pero en mayor o menor medida, siempre se ha considerado un dios. Desde el famoso Ra de los egipcios, hasta el sol de los mayas, de los incas, de los aztecas, de cualquier otra cultura, de casi cualquier lugar, siempre ha habido un nombre y una, digamos, representación de deidad, no solamente porque nos da calor y luz, sino porque realmente también está moviendo otros tipos de portales.
Vale. Sí, ahora lo desconecto. Gracias, Sandra. Seguimos. Hay alguien que quiere entrar a la sala también. No sé si... Sí, ya está aceptado. Ah, vale. Ok, aquí tenemos algo más de información. Quiero poneros otro vídeo, ahora creo que está el audio activado y todo, poneros otro vídeo que hace referencia al sol, a los solsticios, a los equinoccios y a una construcción muy interesante de Perú que ilustra un poco más lo que estoy contando y luego lo matizamos si queréis. A ver ahora... ¿Estáis viéndolo? No, tienes que dejar de compartir esto. Y volver a compartir. Sí, Bueno, y activar el audio también. compartir. El audio está ya activado. Vale, pues ahora listo. ¿Se ve? Sí. ¿Y ahora se oye? Antes no entendía la diferencia entre solsticio y equinoccio. Solo sabía que muchos se van a cargar de buenas vibras a zonas arqueológicas. ¿Pero qué hay detrás de estas palabras? Estas derivan del latín solsticio, solstitium, sol sistere, o sol quieto. Y equinoccio, aequinoctium, aecus nocte, noche igual. Estas dan nombre a 4 eventos astronómicos a lo largo del año, divididos en 2 solsticios y 2 equinoccios, los cuales son generados por alineaciones entre la Tierra y el Sol. Si viéramos salir el Sol por el horizonte durante un año completo, veríamos algo parecido a esto. Claro, el Sol saldría en 365 ocasiones, pero todas estas salidas tienen un límite. Es como si pusiéramos una regla en el horizonte, en donde el Sol se desplazaría a lo largo de esta hasta puntos máximos hacia el norte y hacia el sur, no avanzando más allá. En realidad el Sol no sale, como antes creían que éste giraba alrededor de la Tierra. La Tierra rota sobre su propio eje, con un bamboleo como el de un trompo, durante todo el año. Bamboleo que hace posibles las 4 estaciones. Esa rotación da el efecto visual de que el Sol sale por el oriente, recorre el cielo y se oculta por el poniente. Todos estos aspectos les importaban sobremanera a las culturas antiguas, no solo prehispánicas, sino egipcias, romanas, persas, incas, etc. La observación del Sol y sus diversas posiciones a lo largo del año les indicaba en qué tiempo se encontraban, si venía el calor o el frío, si venían lluvias o secas, y los tiempos para sembrar, cosechar o cazar. En esta medición de tiempo es donde encontramos a solsticios y equinoccios, fenómenos que dividían a los 365 días en 4 principales periodos de tiempo. Hoy en día a la Tierra le hemos asignado líneas imaginarias sobre su superficie, líneas que llamamos paralelos, las cuales son horizontales, y meridianos, las cuales son verticales. Existe el paralelo cero, que está a la mitad de la Tierra y que es llamado Ecuador, ya que esa línea imaginaria pasa por ese país, línea que la divide en hemisferio norte y sur. A partir del paralelo cero, hacia arriba y hacia abajo se van asignando grados a los mismos. Y para este video, lo que nos importa es llegar al paralelo 23 en ambos hemisferios. En el hemisferio norte, este es llamado Trópico de Cáncer, y en el sur, Trópico de Capricornio. Estos 2 paralelos 23 son la frontera máxima de rotación de la Tierra a lo largo del año. Pues al llegar a esos 2 límites, la Tierra comienza a rotar hasta alcanzar el otro grado 23. Y esos 2 momentos en que la Tierra ya no gira más allá de cada paralelo 23, es a lo que se llama solsticio. Pues este aparentemente se queda quieto y no avanza, regresando por donde vino. El tiempo aproximado que tarda la Tierra en su rotación de la línea del Ecuador al paralelo 23 norte es de 91 días. De ese paralelo para regresar al Ecuador, otros 91. Luego del Ecuador al paralelo 23 sur, 91. Y para volver al Ecuador, otros 91. Teniendo así las 4 estaciones. Pero las estaciones están invertidas en ambos hemisferios.
pues cuando la Tierra le muestra al Sol el hemisferio norte de frente, hace más calor en esa mitad, mientras que en el sur es la época más fría. Entonces, cuando se ubica en el paralelo 23 norte, estamos en el solsticio de verano, pero en el sur es el solsticio de invierno, y cuando en el norte se da el solsticio de diciembre, en el otro hemisferio es el inicio del verano. Además, cuando el Sol se proyecta más sobre el norte, los días ahí son más largos y las noches más cortas, pasando todo lo contrario en el sur. ¿Y qué pasa con los equinoccios? La palabra significa noche igual, pues cuando la línea del ecuador se alinea perfectamente con el Sol, la duración del día y la noche es la misma en ambos hemisferios. Pero al rotar, inclinándose hacia alguno de los dos, el día se hace más largo o corto en alguno de los dos hemisferios. Así, en el centro de la línea visual tenemos a los dos equinoccios, también invertidos en ambos hemisferios. Pues cuando es equinoccio de primavera en el norte, en el sur es el equinoccio de otoño y viceversa. Y para medir estos 4 momentos, todas las culturas antiguas tenían sistemas de medición. No citaré todas, pues nunca acabaríamos. Pero solo daremos el ejemplo de una cultura prehispánica no de Mesoamérica, sino de Sudamérica, antes de llegar a las nuestras. Las 13 columnas de Chanquillo, en el actual Perú. Chanquillo era un centro ceremonial y observatorio, donde hacia el oeste aún existen 13 torres que crearon para medir las salidas del sol durante el año. Este nuevo mundo es nuestro. Siendo que al llegar el sol a las esquinas de esta regla gigante era el momento de los solsticios, y al estar en el centro eran los equinoccios. Regresando a nuestras culturas, las estructuras para medir estos movimientos sobraban. Como algunos ejemplos tenemos el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, en donde el descenso de la serpiente hasta las cabezas al pie de sus escaleras marca los equinoccios. Claro, este fenómeno de luz y sombra no solo se da en el equinoccio, sino que se puede ver días antes o después del evento. Lo mismo pasa en la ciudad de Mayapán, donde su basamento principal pasa lo mismo. El templo de las muñecas en Sibichaltún, en donde en el equinoccio el sol pasa por la puerta principal de este basamento. Se cree que la salida del sol entre los dos adoratorios del templo mayor marcaban los equinoccios y que sus esquinas los solsticios. Tampoco tenían que construir estructuras gigantes para medir equinoccios. Por ejemplo, a través de esta puerta en Oxquintoc, en Yucatán, el sol sale en los equinoccios. O este marco de piedra en la principal construcción de Xochitecatl, en Tlaxcala. También tenemos el observatorio ubicado en el Monte Tlaloc. Y claro, los principales referentes para medir la salida del sol eran las montañas, pero la ausencia de estas no detenía a nuestros antepasados, pues en zonas como la península de Yucatán, donde casi no existen montañas para calibrar con ellas el horizonte, creaban sus propias montañas artificiales, que eran claro los basamentos piramidales. Por citar un ejemplo de una estructura clásica que medía solsticios y equinoccios, tenemos estos 3 tipos de estructuras, que fueron reproducidas en varias zonas mayas, donde los edificios de las esquinas marcaban los solsticios y el edificio central los equinoccios. Y ya no digamos observatorios como los de Chichén Itzá y Mayapán, que medían eso y muchas cosas más. Así, solsticios y equinoccios eran medidos con infinidad de construcciones, que iban desde las más grandiosas a estelas, pequeñas piedras aparentemente sin importancia, cuevas, cenotes, piedras sacrificiales, los juegos de pelota, entre muchas cosas más. Y es graciosa la creencia actual de cargarse de energía los días 21 de cada año, abarrotando las principales zonas arqueológicas del país para recibir el equinoccio. Pues la verdad es que en muchos años el equinoccio real no se da el 21 de marzo, sino 1 o 2 días previos a esa fecha. Así, al cargarse de buenas vibras, resulta que el verdadero fenómeno astronómico se gestó días antes. Pero bueno, viva la Vox Populi. Ahora, ya sabemos la diferencia entre esos dos conceptos y la importancia que tenían para todas las culturas antiguas del mundo. Así que gracias por ver este video, que sean muy felices y nos vemos en la ¿Me oís?
Bueno, no sé qué os parece. La verdad es que la pregunta sería, ¿por qué se tomaban tantas molestias los antiguos para erigir estos monumentos y medir todos estos cambios con la energía solar? Es decir, algo tendría que haber de interés para ellos para que de alguna forma tuviesen, hiciesen estas grandes construcciones para más cosas, evidentemente, pero sobre todo con la idea de tener medido, con esas 13 columnas que hemos visto, los momentos en los cuales el Sol está cambiando de posición, o mejor dicho, la Tierra está cambiando de posición y recibe la información de la luz solar de una forma determinada. Eso genera también aperturas temporales. Cuando Garnier Mallet sostiene que los equinoccios es donde realmente hay más actividad también solar y tiene que ver, luego vemos también, pero tiene que ver con las auroras boreales, que cuando se proyectan, sobre todo en los círculos polares, ¿no? En el fondo, eso son llamaradas de plasma solar que interactúan con la atmósfera y generan unas tormentas electromagnéticas de primer orden, es decir, esto es visual. Pero a nivel energético, y teniendo en cuenta que la Tierra tiene una rejilla energética y que tiene un cierto elemento magnético, a diferencia de cualquier otro planeta también, cosa muy curiosa, esto está interactuando y está abriendo posibilidades espaciotemporales. Entonces es muy interesante ver cómo los antiguos estaban ya muy puestos en todo esto y dependiendo del día, el momento, de los augures, de todo lo que de alguna forma ellos consultasen y en función de lo que iban recibiendo como información, elegían también determinados días del año y momentos del año, ya no solamente para un tema agrícola, sino también para presentar batalla, para conquistar, para determinados rituales y cuestiones pues que de alguna forma les hacían acercarse por lo menos a una casta, no a todos, pero sí les hacían acercarse más a esa condición de conexión con ese otro lado para poder precipitar aquellos acontecimientos que más les interesaran, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la presentación. Creo que me dejo, si me permitís, no me quiero dejar algo que pueda ser importante o relevante. Bueno, creo que no, que estábamos prácticamente ya al final de la presentación. Estábamos hablando de eso también, de la conexión, los antiguos y el doble, eso también lo hemos visto. Bueno, los 3 tiempos, podríamos hablar de esto. A ver. Que es importante también, qué es pasado, presente y futuro. Nuestra memoria, es decir, lo que nosotros recordamos o creemos que recordamos, porque realmente, como he dicho antes, no está dentro de nuestra mente, sino que accedemos como si fuese una cinta de información que es nuestro, podríamos decir, nuestro archivo acásico personal. Eso está en el pasado, pero también está vivo, está latente. Por el hecho de que haya sucedido no quiere decir que ya murió, sino que eso tiene una vibración, tiene un sentido y en base a cómo estemos apegados a eso, estamos viviendo nuestra presencia en un espacio-tiempo que no nos corresponde. Tendríamos que vivir en el presente, dejar que el pasado de alguna forma fuese lo más liviano posible, vivir en el presente, y sabemos que nuestro futuro es incierto, no tenemos muchas veces la varita mágica para saber qué va a pasar, ¿no? Pero es desde el presente desde donde se pueden operar todas esas precipitaciones, ¿no? Si vivimos plenamente el presente y tenemos un recto pensar, permitimos la sincronización de esos 3 tiempos, ¿no? Sin interferir con nuestra melancolía, que estaría asociada al pasado, o con la ansiedad, que estaría asociada al futuro. Por ese motivo, en espacios de meditación, de Advaita, de cualquier conexión en la profundidad de lo que realmente somos, desaparece la incertidumbre y desaparece la ansiedad. ¿Por qué motivo? Porque estamos absolutamente imbuidos en el presente, que es justamente ese lugar que es, por decirlo así, la puerta de salida o la puerta de conexión hacia la precipitación de aquel futuro o de aquellos procesos que queramos que se precipiten en nuestra vida. Y desde esos espacios, de esa presencia absoluta y de ausencia mental o de pensamientos, digámoslo así, polutivos, podemos estar co-creando realidades. Y seguro que tenemos cada uno de nosotros más de un ejemplo de cosas que nos suceden y se precipitan, tanto en un sentido como en otro, en función de en qué frecuencia estamos y digamos, qué estamos viviendo, qué proceso estamos viviendo en cada momento de nuestra vida.
De ese modo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Que es el de acumular experiencia y resolver las situaciones tal y como se presentan. Entonces dejamos de estar preocupados a estar ocupados, ¿no? Que ese sería realmente, digamos, el proceso de cambio más necesario, ¿no? El hecho de dejar de estar en la preocupación para evitar ese devaneo mental y estar más en lo que de alguna forma sería la presencia, donde estamos mucho más atentos y mucho más capaces de ir solventando lo que va aconteciendo, ¿no? Este sería un poco el proceso. Y de momento, a menos que luego suscite algo más con el tema de los 3 tiempos, tengo alguna diapositiva más, yo lo dejaría aquí y, bueno, pues abriría, si queréis, una ronda de preguntas, de inquietudes, de lo que queráis comentar. No sé si alguien ha escrito algo, o has recibido tú algo, o te lo van Nos a decir. tenías a todos totalmente atentos a tus explicaciones, Emilio. Bueno, Yo- gracias. gracias a ti, y yo sí quisiera entonces, ¿cómo hablar con el doble? Ajá. No es tanto hablar, es más sentirle. O más Creo que, sentirle, ¿vale? claro, bueno, lo he estado explicando un poco, ¿no? Es decir, La cuando intuición. nosotros, perdón, Por la intuición. hay una parte que es el sentir, sobre todo, o sea, le damos demasiada preponderancia a la cabeza, estamos mucho en la cabeza y estamos poco en el sentir. Generalmente cuando sentimos algo que tenemos que hacer, la cabeza muchas veces nos dice lo contrario y luego comprobamos que nos hemos equivocado. Comprobamos que nos hemos equivocado porque no hemos permitido dejarnos sentir consecuentemente. Yo creo que, que la intuición es la que marca la dirección y la cabeza tiene que ser el secretario, el que hace los apuntes, es decir, el que está de alguna forma viendo cómo se está gestionando esas emociones que van apareciendo, esas intuiciones que tienen que ver con personas, con situaciones, tomo ese trabajo, no lo tomo, hoy voy a hacer esto porque he sentido que es mejor hacerlo hoy que mañana, esta persona siento que no tengo una buena comunicación con ella, a ver cómo puedo, aunque aparentemente todo vaya bien, las sensaciones son siempre lo que nos está dando un poco el pulso, perdón, de lo que realmente somos. La mente es más un producto para este tiempo lineal, es decir, tiene que ver más con el ego, ¿no? El ego siempre está tratando de tomar ese protagonismo y apartarnos de alguna forma de nuestro ser, de nuestra esencia más pura, y también todo lo que hay ahí afuera sabemos que no ayuda, que va en la dirección mental, siempre, que va siempre en la dirección de los comparativos, que va siempre en la dirección de los superlativos. Parece ser que hablar del corazón es una sensiblería y que es algo pasteloso, pero todo esto hay que resignificarlo, ¿no? De nuevo, no se trata de asumirlo tal cual, sino de sentir realmente que en el corazón hay muchas más células, ¿cómo se llama esto? Neuronas, el corazón también tiene neuronas, esto científicamente está demostrado, y la capacidad de percepción del corazón es infinitamente mayor que la de la cabeza, pero no estamos entrenados. Esto es como el doble, ¿no? De repente nuestro doble energético, cuando haces un viaje astral, un sueño lúcido, funciona de otra manera. Nosotros en lo físico nos levantamos desde la cabeza, nos movemos desde la cabeza, accionamos nuestros músculos y nuestros brazos desde la cabeza, pero en ese espacio se rige por un cuerpo energético y no funciona ya tanto desde la cabeza la acción, sino funciona más desde el Tantien, ¿no? De lo que sería el Hara para los japoneses o el Tantien para los chinos, que es, digamos, lo que está 2 o 3 dedos por debajo del ombligo, ¿no? Que esa es verdaderamente la energía y el impulso vital. Ahí es donde reside la energía en los espacios oníricos y en donde de alguna forma nos podemos mover, pero desde ese lugar. Entonces, aprender a funcionar en esos espacios pues de otra manera, ¿no? Es como si estamos en la cama durante 20 años y luego no nos podemos levantar. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitados. Ese cuerpo físico no está ejercitado, igual con el cuerpo energético. Si no ejercitamos ese aspecto energético nuestro y le vamos dando cierta entidad, cierta energía focal, cierto proceso de entrenamiento, pues nos va a costar más tener más intuiciones, nos va a costar más tener sueños lúcidos. Lo que decía al principio, no hay separación, ¿no? Entonces es empezar a ver este universo como tan real como el que estamos viviendo en lo físico, por todo lo que hemos visto y muchas más cosas de las que podéis investigar, y poco a poco ir acercándose a eso, ¿no? Entonces, los sueños son una parte importante.
uno puede pedir algo antes de irse a dormir. Por ejemplo, antes de irse a dormir, en esa, como yo digo, hay una parte que es la hipnagogia, que es ese estado en el que estás a punto de dormirte y empiezas a ver muñequitos y cosas que te das cuenta de que no lo estás pensando tú, de que están apareciendo imágenes, ¿no? Son momentos, pues como casi cuando se hace una meditación muy profunda, en donde la mente en ese momento se ha quitado de escena y empiezan a surgir otras cosas. Eso también son antesalas que se pueden percibir cuando se toman psicotrópicos o un estado también de respiración holotrópica y demás. Se abre ese espacio y ahí se pueden introducir semillas, ¿no? Como por ejemplo, pues pongo esta intención aquí, ¿no? Entrégalo al Espíritu Santo, dice también un curso de milagros, ¿no? Es decir, hay montones de referencias a de qué manera puedo confiar en ese aspecto de mí que es mucho más grande. Entonces nos han educado a la omnipotencia, a que tenemos que hacerlo todo con esfuerzo, a que tenemos que hacerlo todo con sacrificio, a que si no hay esfuerzo no hay resultados. Es todo es un gran engaño. Esa sería la expresión más coloquial que puedo utilizar, pero es un gran engaño que nos hemos creído todos. Y al hacerlo colectivo, al impactar todos con nuestra conciencia en eso, estamos creando una realidad. La idea es empezar a crear otra, ¿no? Empezar a unirse con personas que piensen de forma distinta, hacer esto que estamos haciendo, transmitir información unos a otros, crear la curiosidad para que otros investiguen por su cuenta. Yo siempre digo lo mismo, todo lo que he dicho, lo que os valga bien, lo que no en cuarentena y lo que no en la papelera. Es decir, al final no se trata de absorber todo lo que se te dice, sino cuestionarlo. Aquello que sientas que esto me chirría un poco, cuestiónatelo y entonces investiga. Es la intuición lo que te va a decir qué información es la que es adecuada para que vayas incorporando en tu vida y la que no. Más allá de lo mental, de que nadie te diga que este curso es maravilloso. Puede serlo para él, posiblemente para ti no lo es. O al revés, para alguien que es un curso que no le ha venido bien, para ti puede ser maravilloso, ¿no? La cuestión es sobre todo recuperar esa individualidad, ¿no? Dejar de estar tanto en esa hipnosis colectiva, podríamos decir. A mí me encantaría primero agradecer, Emilio, gracias por esa información súper interesante. Gracias, Sandra, también por esta actividad. Yo quería compartir una experiencia, pero también al mismo tiempo hacer una pregunta, que en este caso es algún tipo de formación en esto. Okay, esa es la primera pregunta. La experiencia es, o sea, todo esto viene porque justo desde hace un mes yo vengo recibiendo como que flashes, información como que del doble cuántico y tal, y yo decía, pero esto está súper interesante, y cosas y cositas, y cuando Sandra publica esta información en el grupo, a mí días antes me llegó el libro, y yo, ajá, y esto, y me atrapó la atención, pero desde el primer momento, y justamente, 1 de mayo, 2 de mayo, sucedió algo que tal vez me había pasado antes, pero no me he dado cuenta. Pero esta vez fue así como que yo dije, nada, seguro que o me estoy volviendo loca o es el virus que se me están olvidando las cosas. Porque juraba que había hecho algo. Yo dije, hice toda la acción completa. Llené mi agua, guardé el agua en la nevera, me fui a dormir y en la mañana empecé a reclamar, epa, y mi agua yo la había dejado en la nevera. Y mi esposo me dice, no, tú te levantaste. O sea, cuando yo me levanté temprano, estaba todavía tu envase del agua afuera. Y en efecto, estaba totalmente seco, yo no había guardado nada, no había hecho nada, de nada. Y todavía yo decía, pero es que lo que yo recuerdo es que yo hice todo eso. Y me quedé así como que pensando, ¿será que es que me estoy volviendo loca? Cuando Sandra publica esto, yo dije, puede haber sido tal vez un desdoblamiento del tiempo, pero futuro. Esa es otra pregunta. Y gracias. Sí, bueno, gracias a ti. Cualquier cosa es posible. Desde el punto de vista que hemos visto el vídeo primero de que cuando se observa algo las partículas cambian de manera de funcionar, esto es lo más sutil, pero vuelvo a repetir, no olvidemos que somos eso. Se nos olvida, pensamos que somos un cuerpo, no sé, como hecho en serie en una cadena de producción, como si fuésemos un coche o una moto. No, somos un cuerpo que se ha ido generando, que se ha ido produciendo a través de toda una interactuación con el otro lado. Es decir, el periodo de gestación es todo un tejer, como también dicen los mayas, todos los días estás tejiendo algo que se configura y se precipita en esta dimensión. Nosotros venimos de otro lugar,
O sea, nosotros venimos de otro lugar. Nuestra energía pulsa también en otro lugar, mejor dicho, ¿no? El entrelazamiento cuántico es eso, o sea, en dos partículas pueden estar distanciadas en un universo una de otra, pero si tú le haces algo a una, la otra recibe también la misma información. Eso lo han verificado en el acelerador de partículas, es decir, no hay tal separación, eso es una ilusión. Entonces, en función de que estemos más cercanos a la información, más conectados, como yo digo, cuando tú vas hacia viene hacia ti. Es una cuestión de qué estoy eligiendo, ¿no? ¿En qué me estoy enfocando? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Por eso todas estas maniobras, ya un pequeño inciso, evasivas del sistema para tenernos constantemente secuestrados a nivel hipnótico con un programa que quieren que ayudemos a co-crear. Esto es lo que hay que evitar. Es decir, me salgo de este carril que me estás poniendo aquí porque necesitas masa crítica y no te doy mi energía cuántica, la estoy poniendo en otro sitio. Cada vez que haces eso, te vas a acercar más a cosas que van a ser sorprendentes. Eso es un ejemplo, pero hay muchos más. Yo también tengo cosas parecidas a las que tú cuentas, por supuesto que sí. Y al principio pueden parecer que te estás volviendo majara, pero bueno, luego te vas dando cuenta de que no, de que realmente hay ahí algo en lo que tú te estás abriendo. Al principio lo decía, nada es lo que parece. Es decir, tenemos que abrir nuestra percepción y mirar las cosas de forma distinta, ¿no? Los toltecas llaman a eso la segunda atención, ¿no? ¿Cómo miro las cosas? ¿Las miro por lo que representan y su forma? ¿O lo miro por lo que subyace detrás? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué sopla? ¿Qué impulsa esto que estoy viendo? ¿No? Ahí es donde se aparece pues, esa posibilidad cuántica en la que tú, como los duendes que dicen, oye, juraría que he dejado aquí las llaves. Pues ya te las ha cambiado un duende de sitio, ¿no? De pronto están en otro sitio. Mejor, yo es que lo juraría, ¿no? Y se achaca, no, es una laguna, seguro que... No sé, no te puedo responder eso científicamente, pero eso sucede. Entonces, cuando sucede, uno se sorprende, ¿no? Y bueno, pues es volverse a dejar sorprender desde la mentalidad de un niño. Yo creo que eso es lo que hemos perdido, ¿no? Todo el niño le hablas de la magia y lo entiende perfectamente, porque está viviendo en esa magia. El tema es que nosotros poco a poco, con nuestra, digamos, rigidez mental, hemos ido creyendo que eso no es posible y por consiguiente eso ha dejado de pulsar en nuestro universo. Si recuperamos eso, va a volver a pulsar. Eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, es un proceso de volver otra vez hacia eso, ¿no? O sea, salimos de la infancia para perdernos, para volver a encontrarnos, es como el camino del héroe y la heroína, y luego volver otra vez a esa infancia, pero desde ya una madurez, ¿no? Desde una, digamos, una percepción cognitiva que te permite pues, dilucidar la información, ya no estar tanto en la nubilación de un niño, sino aparte de estar en esa nubilación de un niño, tener una conciencia más madura, ¿no? O sea que es perfectamente... Y cursos, sí, se puede hacer un taller. Hombre, a mí me gusta hacerlos más presenciales, evidentemente, porque interactúas más con las personas y todo eso. Pero, dadas las circunstancias, se puede preparar también un taller. Si tenéis los que tengáis interés, que estéis aquí, o alguien que pueda aparecer por Facebook Live también y tenga interés, Sandra y yo hemos hablado de que se puede organizar algo para entrar más en detalle en los procesos del sueño también, del sueño lúcido, cómo trabajar esa conexión, porque una cosa va unida a la otra, evidentemente. Esto que se llama el doble, en otras culturas se le llama nahual. El nahual es el que sueña y el tonal es el que está despierto. Es exactamente lo mismo. Es decir, al final le llamamos a lo mismo de diferentes nombres. Lo hablaba con Sandra el otro día, pero todo viene del mismo tronco. Cada uno en función de las culturas, de las épocas, de los intereses, de cómo le quiero yo dar este punto físico para entenderlo en función de cómo vemos el mundo, pues lo voy a denominar de una manera diferente, ¿no? Y otras lo han utilizado para el control, para la dominación, para dar una información sesgada, para cambiar calendarios, para poner una fecha que no es la fecha como el solsticio, el 24 de junio, San Juan, el verano. No, perdona, no es el 24. Es el 21 o el 20. ¿Qué pasa cuando cambio 4 días de una interferencia solar? Que ya no estoy en la frecuencia. Ya no estoy, es decir, estoy pero no estoy. Entonces, todo eso se ha hecho con el objetivo también de desconectarnos. Ahora te cambio la hora desde Greenwich, ahora una hora más, ahora una hora menos. Venga ahí como a sacarnos de lo que es verdaderamente la energía solar y lo que nos está proporcionando eso, ¿no? Eso hay que recuperarlo. Yo creo que es esencial. Gracias, me encanta eso. Gracias.
¿Alguien más? Le daremos forma a esa formación. Eso es. Porque es muy interesante y hay muchos ejercicios prácticos para poder Claro. entrenar y bueno, de eso se trata. Claro, y De más cosas de las reconectarnos. que no hemos hablado por tiempo, sobre todo, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto que sí. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar o compartir algo? ¿No? Bueno, ha quedado todo muy claro, o sea, pues no es fácil porque es un concepto complejo, pero bueno, es lo que pretendía que quedase por lo menos lo que he expuesto lo más claro posible, porque claro, si abres varios melones y luego no los cierras, pues quedan ahí muchas incógnitas, pero bueno, al de entender que tiene que ver mucho con el Sol, que el Sol es un portal cuántico de la galaxia y que de alguna forma viene una información u otra en función de muchas cosas y de sus explosiones y demás, eso está abriendo ahora aperturas temporales de primer orden y por eso estamos ahora todos pues en un periodo de agitación, ¿no? Y bueno, es ahí lo que hay que aprovechar, ¿no? Yo siempre digo que cuando todo está revuelto, está menos sólido y entonces es más moldeable. Cuando todo está bien y aceptamos la realidad tal como es y nadie se cuestiona nada porque hay una zona de confort fenomenal, hablar de esto como que sí, pero para el fin de semana, ¿no? Pero cuando todo está cambiando ahí afuera, que nos mueve en la jaula de una manera nunca vista antes, por lo menos en esta encarnación, pues ahí se te mueven los cimientos y es una verdadera oportunidad. Entonces, bueno, pues eso es la crisis, ¿no? Es decir, o sea, una crisis interna a todos los niveles de trabajo, de sociedad, de muchas cosas que me están empujando ya pues a parirme, pero de forma consciente. Ya no como vine aquí en un canal de parto con un trauma que ni me acuerdo, porque no, ahora tiene que ser consciente y tiene que ser totalmente evolutivo y tiene que ser con aceptación, con entrega, con claridad, independientemente del proceso que estés viviendo, que hay que vivirlo, ¿no? Pero con esa certeza de que ahí hay todo eso y siempre está a nuestra disposición. Lo único que nos hemos olvidado, pero nada más, siempre ha estado ahí. Es un principio vital, no estamos conectados a eso de forma totalmente, vamos, esencial, ¿no? Así que... Ana ha levantado la mano, quizá Sí. quería preguntar algo. Ana de la Salud. Hola Emilio, muchas gracias. Hola. Yo por la literalidad, que tengo una deformación mental en eso, como lo has titulado la ponencia de hoy, aceleración y desdoblamiento del tiempo, claro, me surge la duda, exactamente qué nos querías contar de la aceleración. Simplemente que pasado, presente y futuro no es lineal y cada uno va a un ritmo y puede cambiar un poco como las partículas y las ondas, o algo más. No, lo que estoy también contando ahora, la precipitación de los acontecimientos. Es decir, una aceleración del tiempo es en la que todas las cosas van mucho más rápidas. Por ejemplo, hace, no lo sé, 3 años, 5 años, tú pensabas, sentías o estabas en determinada frecuencia y para que eso sucediera a nivel físico pasaba tiempo. Ahora los acontecimientos suelen presentársenos de forma mucho más inmediata, en función de donde estemos. Tanto si estamos en la parte, digamos, de enfoque de algo que no me gusta, como en la del enfoque que me gusta, ¿no? Entonces estamos precipitando más rápidamente acontecimientos en lo físico, que son potenciales, en los que de alguna forma la interacción con ese espacio cuántico de nuestro doble es más cercana. Es el apocalipsis, lo decía al principio, la revelación, ¿no? Es un punto de revelación. Entonces, podemos seguir negándonos, podemos seguir pensando que lo que sucede no va conmigo, que es fruto de la casualidad, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y un montón de historias que nos podemos contar, pero al final somos los causantes directos de la precipitación de nuestros acontecimientos y ahora son más rápidos. Cuando algo no me gusta y me enfoco en eso, ¡pam!, aparece. En forma de persona, en forma de trabajo, en forma de mascarilla, en forma de jeringuilla, yo qué sé, lo que quieras, es para todos los gustos. Y lo bueno de esto es que es para todos los gustos. Cuando estoy en el otro lado, me aparecen personas que son afines a mí, me aparecen cursos y proyectos en los que de alguna forma estoy poniéndome en esa dirección, etcétera, etcétera. Eso es la aceleración del tiempo. Hace tiempo que esto, o sea, hace mucho tiempo atrás esto no era tan rápido. Teníamos un recorrido que se ha ido acumulando de todos los pensamientos y acciones que han precipitado esto. Y entonces es la revelación. El apocalipsis es la revelación. Venga, ahora esto es como, es una barra libre.
Y ahí es donde todo se acelera. A nivel cósmico hay gente que habla de esto, no sé, a mí no sé si puedo decir el nombre de a quien sigo, el Safarrus, ¿no? Habla de la aceleración del tiempo, de los meses. Bueno, yo la he descubierto hace 2 meses, me parece una chica sensata, en principio. Entonces, bueno, pues la escucho cuando me viene al móvil y habla a nivel cósmico, a nivel de energías solares, etcétera, tal. Es decir, nosotros influimos, pero el cosmos también tiene su propia energía y, claro, es lo que está haciendo, según ella, que esto vaya más rápido. Es decir, es como que se suman, entiendo yo. Claro, claro. Sí, sí, exactamente eso. Es decir, nosotros somos actores que también tenemos nuestra participación en todo eso, pero lo decía antes, formamos parte de una situación espaciotemporal colectiva a la que estamos obligados a poner de nuestra parte lo mejor posible. Por eso decía que es un parto cósmico. Ese parto cósmico es toda esta renovación energética a base de las llamaradas solares, de la aceleración del tiempo, del movimiento cósmico que se está dando, que evidentemente nos afecta porque estamos dentro de ese universo cósmico. Pero ¿de qué forma ahora, en cierto modo, un poco distinta a mucho tiempo atrás o a un tiempo atrás, en la que se abren espacios en los que cosas que hasta ahora no se habían dado se están dando, se precipitan con más velocidad? Entonces, eso es una oportunidad. Es una oportunidad, ¿no? Para ver dónde realmente pongo mi energía. Si todo está en movimiento, pues el refrán que dice a río revuelto, ganancia de pescadores. Si aquí tenemos una gran oportunidad y nos seguimos encasillando en lo mismo, como digo yo, en la esquizofrenia, ¿no? Cuando alguien empieza, no, es que el Estado, es que me han quitado de aquí, es que me han puesto allá. Eso es esquizofrenia. Entonces, estando ahí, estamos manteniéndonos como anclados a algo, tratando de evitar ese proceso. También tenemos la capacidad de hacer eso. Curso de milagros. Tendrás el tiempo mientras necesites el tiempo. Cuando no necesites el tiempo ya no te hará falta. Eso es una decisión. Si yo sigo postergando una serie de cosas que sé que tengo que hacer y no las hago por el motivo que sea, yo estoy postergando. Estoy dilatando mi espacio-tiempo. Es mi decisión. Si yo me doy cuenta de que ya estoy harto, me pongo las pilas en el proceso que quiero hacer, estoy acortando mi espacio-tiempo hacia esa otra versión. Eso es básicamente el hecho de tener en cuenta lo que es un desdoblamiento del tiempo, en el que tú lo alargas o lo acortas o lo aceleras en función de tu disposición y de tu claridad, de tu formación, pues de todo eso, ¿no? De tu trayectoria, un montón de cosas. Vale, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Pero todo suma, ¿eh? Al final, desde la óptica que sea, que vaya en esa dirección, todo, por supuesto, suma, claro. Mira, tenemos una pregunta que hace Roisbel. Pregunta que si los sueños vividos son reflejo de nuestro doble cuántico. Los sueños vividos, quieres decir, lo que tú sueñas que luego se representa en la realidad, que se precipita. Esa es la pregunta. O vividos quiere decir lúcidos. Roisbel, no sé si nos oyes. ¿Quiere decir lúcidos? Cuando hablas de sueños vividos, ¿son lúcidos para ti? Lúcidos, sí, correcto. Sí, un sueño lúcido es, como yo lo interpreto también y por lo que yo he trabajado y con quien he trabajado, son espacios reales, energéticos, dimensionales, que tú transitas a voluntad. Es decir, las capas de cantidad de espacios-tiempo que existen son innumerables, son inabarcables. Y hay algunas que tú puedes transitar y visitar las veces que quieras y seguir ahí haciendo tu proceso. De hecho, yo me he encontrado conmigo mismo, con diferentes versiones de mí mismo, desplegado en diferentes espacios-tiempo, viviendo vidas diferentes paralelas. Ese es el doble energético. No es que haya muchos, es que es uno que va a toda leche y que está en diferentes lugares haciendo muchas cosas. Entonces, tú te encuentras a veces con esa versión y ahí tienes pues o una familia o un trabajo, y entonces tienes un sueño, a cabo de unas semanas vuelves a soñar en ese sitio y han pasado cosas que tú no recuerdas porque has estado en este plano físico o has estado en esta dimensión de vibración. Pero en otros espacios estamos haciendo cosas también. Se trata de que unifiquemos todo eso para que lo que se esté haciendo en esos espacios
no sean destrozos, porque muchas veces el hecho de no pensar correctamente, de tener inquina con la gente, de estar en energías de baja vibración, no ser coherente, porque pienso una cosa, siendo otra cosa diferente, digo otra cosa diferente y hago otra cosa diferente. Que me explique alguien eso que es, en el sentido de que cómo puede haber una interacción energética con algo que entienda lo que quieres cuando no eres coherente. Entonces, esa energía se basa en la coherencia, en no hacerte trampas al solitario. Y ahí está nuestro trabajo, ¿no? Es decir, de alineación de todo eso. Entonces, esas ayudas ya de fuera sirven. Hablar con tu doble, tener sueños lúcidos, hacer trabajos personales, hacer ceremonias, estar en paz con todo lo que es el entorno. Bueno, pues saber que todo está conectado, estar cada vez menos enfadado con las cosas que te pasan que no te gustan, que te dure menos el enfado. A lo mejor no puedes evitar enfadarte, pero ya en lugar de enfadarte 3 horas o 2 días, como me pasaba a mí antes, hace años, pues me enfado 2 minutos y decido enfadarme. No me gusta esto, salgo con una energía, pero luego cambio de frecuencia. No me dejo secuestrar, ¿no? Esto es un proceso de auténtica toma de conciencia personal. Entonces, bueno, otro amigo mío dice, es que aquí no hay tío, pásame el río. Es decir, el río te lo tienes que pasar tú. Herramientas hay muchas, maneras hay muchas, filosofías hay muchas, ejercicios hay muchos, pero al final es un tema de compromiso. Nadie va a venir a hacer hacer el trabajo que tiene que hacer uno en lo personal para transitar su espacio. Esta es la demanda. Esta es la demanda de por qué estamos aquí, ¿no? Para tratar de sincronizar también esos tiempos, ¿no? El pasado y el futuro desde un presente que permita que haya una interacción y una interfase. Ese es nuestro papel, actuar desde ese lugar. Y como se ha sabido desde el principio de los tiempos, nos han esclavizado. Nos han esclavizado para que seamos meros autómatas, que compremos móviles de última generación, que sea eso nuestro principal objetivo, y que veamos las redes sociales y la televisión. Entonces, bueno, pues es una manera de adocenar. Ahí es donde hay que salir. Ese es, vamos, mi punto de vista está enfocado en eso. Claro que te puedes de vez en cuando ver una película, relajarte y demás, pero estar muy en ti, eligiendo todo el rato lo que quieres y, bueno, haciendo ese proceso, ¿no? Si quieres cosas que se precipiten en tu vida, que sean agradables para ti, tú tienes que dar algo a cambio. Esto es un tema de entrega también, ¿no? Yo doy, pero también voy a recibir, porque dar es recibir, ¿no? Y al final esto es lo que se genera una interactuación en la que ya hay certezas. Pero si damos con una mano, pero hay un hilo, bueno, doy, pero a ver si, no sé si darlo o no. Si lo das, lo das. Si lo entregas, lo entregas. Porque si no, no te puedes engañar a un nivel energético. Es así. Bueno, pues muy bien. Mira, voy a compartiros algo que es del curso que suelo hacer, pero lo voy a poner porque creo que puede seros útil. Luego se entra más en detalle en esto que voy a poner aquí, ¿no? Con ejercicios y todo eso, pero puede ser útil. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Vale, si yo estoy en el pasado, en desequilibrio, me voy a la melancolía. Lo pasado siempre será mejor, ¿vale? O me puedo ir a la huida. No quiero recordarlo ni repetirlo. ¿Cómo se trabaja bien un pasado? Reconocido, expresado e integrado y con utilidad de la experiencia. Una vez haces esto con todo lo que te suceda, a otra cosa. No es otra vez todo el rato, porque el pasado es muy recurrente. Si no se le pone en el centro del equilibrio, va a estar constantemente apareciendo de una y otra vez y nos va a estar restando energía. Esos son fugas energéticas. Tienes un coche y un depósito con agujeros de gasolina, le pones el depósito lleno y a los 200 kilómetros te has quedado sin gasolina porque hay agujeros. No se trata de cargar solo, se trata de eliminar las fugas. Y esta es una fuga, la fuga hacia el pasado. Me voy al pasado y ahí me olvido del presente y entonces me voy a la melancolía o huyo. No quiero, qué bonito fue el pasado o qué horror del pasado, pero estoy ahí, ¿vale? En el presente, me puedo evadir, falta de atención, falta de valoración de lo que se hace. Eso es no estar en el presente.
La otra forma en exceso de tareas, estrés, confusión, bloqueo. Venga, tengo que hacer. En el fondo ese tengo que hacer compulsivo es también una forma de huir. De huir posiblemente del pasado o de la angustia del futuro. Entonces, ¿cómo estoy en el presente? Atención plena. Consciencia del ser, serenidad y paz. Se trabaja. Meditación, ejercicios, hay multitud de ellos y se trabaja. Esta es la forma de estar en el presente. Y en el futuro, lo mismo. En el futuro me puedo ir a la incertidumbre, ansiedad, miedo, incapacidad para los retos, o me puedo ir a altas expectativas de logro con obsesión por el cómo y cuándo y luego la frustración, porque proyecto en exceso. Entonces, ¿cómo me enfrento al futuro? Apertura, confianza, aceptación y paciencia. Si yo estoy en un presente en atención plena, consciencia del ser, serenidad y paz, es impepinable que mi futuro sea de apertura, confianza, aceptación y paciencia, porque lo estoy dirigiendo yo. Y si no me gusta, cambiaré lo que tenga que cambiar. Pero aquí no hay nadie que haga nada más que nosotros por lo que nos sucede. Otra cosa es el lastre del pasado, sí. Pero daros cuenta, pasado, si estoy en la melancolía, lo pasado siempre será mejor. Presente, evasión, falta de atención, valoración de lo que se hace. Futuro, incertidumbre, ansiedad, miedo, incapacidad para los retos. ¿Lo veis? Está asociado. Y al revés igual, pasado, huida, no quiero recordarlo ni repetirlo. Presente, exceso de tareas, estrés, confusión, bloqueo, porque me tengo que meter en algo para olvidarme de esta historia. Futuro, altas expectativas de logro, con obsesión por el cómo y cuándo, ¿vale? Es decir, todo tiene una correlación. Entonces me estoy yo mismo llevando a un lugar que es que soy yo solo. Y luego digo, ¿por qué me pasa esto en la vida? Bueno, valora esto. En el pasado, si está reconocido, expresado, integrado y es útil la experiencia, en el presente puedo estar atento. Ya está. Eso ya está. Soy consciente. Estoy en paz. Eso lo arreglé. Me puse en paz con esto. Futuro, estoy abierto a lo que aparezca y sé que lo estoy co-creando yo. Fijaros que aparentemente es simple. Y esto es una clave de mis espacios-tiempo. Para tener un presente adecuado, tengo que tener el pasado en paz. Para tener un futuro con cierta probabilidad de éxito, tengo que estar presente, tengo que estar atento, tengo que estar en serenidad. Y tengo que estar resolviendo situaciones, no anticipándome a nada. Resuelvo situaciones, nada más. Esto es lo que se nos pide. Pero nos metemos en un trabajo que no es nuestro. Lo otro no es nuestro. O sea, y nos han llevado a la confusión, a la ansiedad, a toda esta historia que al final nos ha sacado de la labor que tenemos que hacer, ¿no? Que es la presencia pura y dura. Todas las culturas antiguas te llevan a lo mismo. Los hindús no se cansarán de decirte que medites y que medites, por ese orden. No se cansarán de decirlo porque ahí está la salida, en la presencia total. Y luego, ¿cómo haces las cosas después de una meditación profunda, de un retiro? Estás en ti, estás centrado, tu mente está en calma. Tienes todo el potencial disponible. Y no es imposible. Entonces, bueno, es tratar de desintoxicarse poco a poco de eso para poder estar cada vez más centrado y conectarte con tus sueños de otra manera. Os aseguro que con estas herramientas los sueños son de otra calidad. Eso no tiene que ver. No tiene que ver. A la que estás liado, pesadilla. Pesadilla, o historias, o movidas, o no sé qué. Me ha sentado mal algo. No, no te ha sentado mal nada. Tú has hecho que te siente mal. Estás en ese proceso en el cual no te estás respetando. Y cuando no te respetas, algo dentro hace ¡pam! Y tú sigues sin respetarte. Bueno, te estoy avisando. Tu intuición, tu doble te está avisando de que no te estás respetando. Y tú sigues ahí. Bueno, pues, pero avisos hay. Ese es el punto, ¿no? Estar atento a eso y tratar de corregirlo en la inmediatez, lo más rápidamente posible. Así que, bueno, espero que os haya sido útil. Wow. Gracias, maravilloso. Que os haya divertido. Me alegro. Gracias, Emilio. Sí, maravilloso, sí. Gracias. Siempre lo podéis volver a ver, o sea que si hay alguna cosa que os ha pendientes del curso. Vale, bueno, ya eso sería bueno hablarlo con Sandra, porque en función del interés que tengáis y de alguna forma también los conocimientos, porque ya lo que haría sería entrar un poco más en detalle con los conocimientos de las personas que acceden para ver cómo organizar un poco el curso. Sean cosas que os aburran
o sean materias que a lo mejor, bueno, pues que haya que verlo de forma que sea lo más útil posible y no sea aburrido, obviamente. Si os parece, ¿recomiendas algún? Perdón, Sandra. Sí, respecto a esto, si os parece, para poder organizarlo, voy a realizar un formulario con una serie de preguntas, os lo envío, vale, y así nos ponéis cada una de vosotras pues vuestras inquietudes, expectativas, no sé, un poco la base de la que partimos y así lo hacemos a medida. ¿Os parece? Sí, vale. Sí, genial. Sí, Patricia. Una pregunta última. ¿Algún libro que recomiendes como para empezar uno a transitar en esto? Que sea como para principiantes, porque pues obviamente... Bueno, yo recuerdo uno que me funcionó muy bien para esa conexión con los sueños lúcidos y con el Nahual, ¿no? Como suelen decir los toltecas, sobre todo. Los toltecas. Sí, que es... a ver, el autor es Stephen, lo voy a escribir aquí en el chat, y así lo tenéis aquí. A ver, para todos, enviar a todos en la reunión. El autor es Stephen Laberge, que es un francés. Este es el autor y es, me parece que el título no me acuerdo muy bien, pero creo que es Cómo transitar sueños lúcidos. Entonces es muy interesante porque te ayuda a programarte un poco y a determinadas técnicas que puedes utilizar para entrenarte en el espacio onírico, ¿vale? Pero bueno, eso en el curso también lo hablaremos. Ese es uno de ellos. Luego hay otro que es, por ejemplo, los campos mórficos, que este es muy bueno también, mórficos, de Rupert Sheldrake. Ese también es un gran libro, porque te explica cómo se crea el pensamiento forma a través de una cantidad determinada de mentes, como la teoría del centésimo mono, que también habla de ella dentro de este libro, en el que te habla de lo que es un campo morfogenético, en el que tú entras, que es la ira, la rabia, el amor, todo eso son campos forma de energía. Entonces a veces uno se ve presa de la rabia. ¿Qué rabia tengo? No, estás conectando con la rabia y cuanto más te dejes, más rabia vas a tener porque eso te va a absorber. Tú no vas a poder con eso, es un campo forma. Es decir, cuidado con eso porque al final son energías de muchísima fuerza y eso es muy interesante para poder ver cómo trabajarme yo también respecto a esos campos mórficos, ¿no? ¿Con qué campo mórfico me quiero conectar? Que es algo casi físico, ¿vale? Entonces, esos dos libros, hay más, ¿no? Pero bueno, esos están bien, son bastante interesantes en esa materia. Y luego Garnier tiene varios libros. Algunos son de difícil entendimiento. También es verdad porque es un físico y entonces, bueno, él maneja muchos conceptos y larga muchas cosas y yo en algunos de sus libros me he perdido también un poco. O sea que, pero hay uno que es el desdoblamiento, el primero, ese está bastante bien. Ahí te habla de los griegos también, te habla de dónde extrajo la información. Ese es interesante. Vale. Gracias. Vale. Vosotras. Pues un placer. Chao, os dejo, chicos. Maravilla. Gracias, Emilio. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Pues nada, te dejo gracias, Emilio. Gracias, Sandra. Gracias, Patricia. Gracias, Sandra. Te dejo a ti, Sandra, para concluir, si quieres. Sí, cerramos. Bueno, darte las gracias, Emilio, por esta maravilla de exposición, por abrirnos a estas nuevas dimensiones y bueno, traer ese conocimiento de base científica, ¿no? Para entender muchas cosas de las que nos ocurren, como han estado compartiendo las compañeras. Pues lo dejamos aquí, un placer, nos volveremos a encontrar, estar atentas a vuestros correos, os invitamos a que os unáis, os suscribáis a los canales, tanto de Acción Consciente como de Empieza por Ti, para seguir pendientes y atentas y bueno, pues seguir aportando y accediendo a esos conocimientos que ponemos a disposición, ¿vale? Un placer enorme, Emilio. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Un abrazo a todas. Gracias, nos vemos prontito. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao.